impactante experiencia de un marinero griego en el Triángulo de las Bermudas en 1978. Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2018. Autor: Prensa Extraña. ¿Qué misterio se esconde en el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué hay un aumento permanente de la electricidad estática? ¿Por qué los instrumentos de barcos y aviones no obedecen a sus capitanes? Un operador de radio de la Marina Mercante griega, Policarpos Spensas, tuvo una impactante experiencia a bordo del barco Pothiti SWJC en noviembre de 1978, en la zona del misterioso Triángulo de las Bermudas. Según Spensa, en la zona más amplia del Triángulo de las Bermudas se produce un aumento permanente de la electricidad estática y al mismo tiempo se produce una expansión gravitacional del espacio-tiempo. Cuando aparecen en la zona objetos voladores no identificados o submarinos, el tiempo se ralentiza y da la impresión de moverse extremadamente lento, mientras que los navegantes tienen la ilusión de que avanzan rápidamente, basándose en las indicaciones de los instrumentos, brújulas y relojes que parecen girar alrededor rápido. Este fenómeno paradójico se debe, según palabras de Policarpos Spensa, a la fuerza motriz de objetos voladores no identificados, así como de objetos submarinos que se desplazan a su alrededor y disminuyen con la distancia. Fuerza de Plantier por su nombre, del soldado francés que describió por primera vez sus características. Así se desarrolla el hilo de su singular historia. Salimos de Puerto Matanzas, Cuba, con destino a Argel, a una velocidad promedio de 11 nudos. Poco antes de las 12 del mediodía, hora local, los oficiales del puente del barco parecían atónitos. Contaron y contaron las millas. Es un hecho que todos los miembros de la tripulación notaron que el barco navegaba a una velocidad inusualmente alta, pero los instrumentos no coincidieron con esto, ya que mostraban una velocidad constante de 10 a 11 millas náuticas. Al principio, algunos de mis colegas supusieron que yo había cometido un error con el cronómetro, ya que yo era el operador de radio. Pero nada de eso pasó y el barco surcaba las olas como un delfín. A las 12 del mediodía, el capitán pidió al intendente que pusiera en su lugar al timón a un marinero pakistaní que no se encontraba bien. No podía levantar los brazos y sentía su cuerpo muy pesado. Además, las señales Morse sonaban demasiado rápidas, mientras que las estaciones costeras se recibían como grabadoras funcionando a gran velocidad. Al poco tiempo, el electricista de la sala de máquinas bajó desmayado, casi desmayándose, al puente del barco para comprobar el reloj, porque había observado que todos los relojes del barco avanzaban 2 horas. Además, el viaje de 2 o 3 minutos parecía como si hubieran durado 2 horas. Pero el timonel tampoco podía mantener el rumbo porque la brújula, que era giroscópica y estaba protegida de los campos electromagnéticos, giraba como loca. Así que nos vimos obligados a poner el piloto automático y conseguimos mantener un rumbo estable. Pero lo más extraño de todo ocurrió poco después de las 5 de la tarde. El cocinero y yo estábamos jugando al backgammon en el humadero, cuando de repente vimos detrás y a la izquierda del barco, es decir, en el lado noroeste, a una distancia de solo unas pocas millas, un hombre blanco no identificado, objeto volador en el cielo. Luego, 2 objetos voladores más pequeños fueron vistos al oeste del Grande y uno de ellos se pegó a él. Experimentos de los americanos, supuse, y nunca los volvieron a ver. Inmediatamente salió y subió al puente para preguntar ansiosamente
si alguien más había visto estos extraños artefactos. Nadie los había notado. Sin embargo, estaba seguro de que algo extraño estaba pasando con el tiempo y que nos habíamos visto afectados por la aceleración del movimiento Atia. Miré mi reloj y el tiempo había pasado. Configuré el receptor a 500 kHz para llenar el registro y los Morse se escucharon muy rápidamente. También configuré la señal en Radio Moscú de 15 MHz y escuché las señales horarias muy rápidamente, tan rápido que pensé que era culpa de la emisora. Sintonicé otra emisora y miré mecánicamente el reloj, donde descubrí que la emisora rusa marcaba los minutos con normalidad. Saltó de la silla, abrió la pequeña ventana de la sala de mapas y vio al capitán. Algo así como que me detuvo y no le dije nada. Encendí el Morse y noté que mis manos no podían ni siquiera manejar 5 letras por minuto, mientras que yo manejaba 100 por minuto, porque me tomaba 2 minutos llevar la silla hasta el transmisor. Molesto, le dijo al capitán: «Nuestras manos no van, no nos escuchan». El capitán respondió que nadie debía manipular el piloto automático. Al día siguiente, la tripulación estaba comentando los extraños acontecimientos que les habían sucedido a cada uno de ellos. Un marinero se quejaba de que en cuanto encendía su cigarrillo, no tenía tiempo de fumarlo porque se quemaba inmediatamente. El suboficial, que estaba en el turno de las 12 a las 4 de la mañana, recién se dirigió a su camarote y se estaba cepillando los dientes para conciliar el sueño. El marinero le dijo que ya eran las 23:40, así que ni siquiera podría tener tiempo para ir a dormir. Todos nosotros, sin embargo, nos sentimos letárgicos e hipotérmicos. Durante años estuvo intentando explicar este extraño hecho. Creo que la bradicardia y los reflejos reducidos de la tripulación se deben a la dilatación del tiempo gravitacional. Las ondas gravitacionales o variones, que eran emitidas por las aceleraciones de Atia para su despegue y otros movimientos, actuaban bioquímicamente sobre el metabolismo del organismo humano, según las teorías de Bohr-Einstein. Querido suscriptor, en los comentarios, por favor, déjame tu opinión. Este caso me pareció fabuloso, ya que nunca lo había escuchado, y mira que he escuchado bastantes casos del Triángulo de las Bermudas, salvo que yo, al igual que tú, hemos escuchado solo los más famosos. Pero este es único y no lo había visto por ningún lado. Muchas bendiciones y gracias por tu atención.